Muy bien, entonces, pues una de las maneras que tenemos que aprender a manejar, pues es principalmente la configuración electrónica de los átomos y de los elementos, que nos brinda un panorama un poco más amplio un panorama más amplio para entender realmente cómo se comportan los átomos, ¿no? Y todo eso. Y bueno, entendemos que pues, hubo dos personajes en la historia que lograron hacer estos avances en la química. Uno es Bohr y el otro es Schrödinger, y que ustedes tal vez los estudiaron cuando vieron el tema de los modelos atómicos. Surge en ese periodo de la historia la necesidad de entender cómo es que realmente se comportan los átomos. Y pues muchos tenían dudas, ¿no? Al principio no teníamos la tecnología para poder entender eso. Y pues se presentaron diferentes modelos. Está el modelo el modelo de Johnson y etcétera, ¿no? Diferentes modelos que realmente presentaban o brindaban una idea de lo que realmente era el átomo y cómo se comportaba en ese momento. Pero al final, pues como el tiempo va avanzando, esos fueron los más actuales y los más aceptados. Uno, pues, es el modelo atómico de Bohr, donde pues él dice que exactamente los átomos presentan niveles de energía. Y aquí tenemos un núcleo donde están los protones y los neutrones y poseen 7 niveles de energía que los representa con una letra del abecedario, con la letra K, L, M, N, O, P y Q. Y en el cual él establece que en cada uno podrá haber cierto número de electrones y no podrá haber más, ¿no? Y al final, siempre al final, recuerden que los átomos van a tratar de conseguir la máxima estabilidad. Y esa máxima estabilidad, pues persiguen la ley de los gases nobles, donde tratan de mantener 8 electrones, ¿no? En su último orbital para poder estar estables. Y bueno, y así es el modelo de Bohr. Y después, Schrödinger pues menciona que dentro de cada nivel hay subniveles, ¿sí? Y pues él les agrega la letra S, P, D, F, que yo sé que se les hace más o menos relacionado con lo que vieron, nada más que muchas veces se confunden, ¿no? Con esta idea, y pues prácticamente es que en cada nivel el electrón pues podrá moverse en estos subniveles. En el caso del nivel K, pues únicamente va a estar un subnivel. En el caso del el nivel L, habrá 2 subniveles, que es SP, y así sucesivamente, ¿no? Nos podemos ir con todos los demás. Y esos subniveles es donde va a poder andar el electrón, y a ese movimiento del electrón pues le vamos a llamar spin, y el spin pues existen ahorita unos principios que nos explican de cómo es que se mueven los electrones a través del espacio orbital, y principalmente pues lo mencionan que es contrario, ¿no? En sentidos opuestos. Un electrón tiene que ir y el otro electrón tiene que venir. Entonces esos son los spines, y el spin es el movimiento que va a realizar el electrón para poder eh, presentar esos movimientos, ¿no? Y bueno, entonces existen 7 niveles de energía y existen 4 subniveles de energía, en los que principalmente se van a mover los electrones. Esto lo podemos presentar a través del diagrama de Müller o el diagrama de los diagonales. Principalmente lo que estamos viendo aquí en este modelo plano, podría decirlo, del átomo, lo vamos a ver en 3D así. Prácticamente es el movimiento en un eje de coordenadas de las X y las Y, ¿sí? Y vean cómo se comporta el orbital S, o sea, este orbital, lo que está azulito, pues el movimiento va a ser así, ¿no? El orbital P, el orbital D, y el orbital F, pues realmente es un movimiento complejo de muchos electrones. Y así, lo que va haciendo la metodología es que principalmente, vean, lo va acomodando de 2 electrones en el primer nivel, que es S,
S, S, S, y aquí está el segundo nivel, P, 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 y aquí está el tercer nivel, D, 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 y el último nivel que es F, subnivel que es F, F. Entonces en cada uno únicamente puede soportar el número de electrones que está aquí, ¿no? 2 electrones, 6 electrones, 10 electrones y 14 electrones. Y para este caso, el número que está al lado, pues indica el nivel de energía. Recuerden que pues, son los niveles de energía que acabamos de entender. Entonces, este diagrama se lee de manera diagonal. Ahorita vamos a entender un poco cómo se va leyendo para que vayan entendiendo un poco mejor esto. Bueno, otra forma de ver lo que les estoy diciendo, pues que existen 4 subniveles y en cada subnivel existe cierto número de electrones, ¿no? Que van a estar dispersos en cada nivel energético, ¿sí? Y son 7. Y aquí hay principalmente 2 electrones, y aquí hay 6 electrones, y aquí está divididos principalmente en el número de orbitales. Aquí están los 7 números los 7 orbitales. Aquí hay 5 orbitales, aquí están 3 orbitales, y aquí hay un orbital. Y esos son los subniveles, el S, el P, el D y el F. Y bueno, y realmente es el movimiento del electrón, pero en 3D. Ustedes pueden ver que el electrón va a moverse por diferentes campos, ¿no? En una velocidad pues, realmente muy rápida. Para ello se tienen que usar los números cuánticos. Y es parte también de entender de este curso, que los números cuánticos son valores numéricos discretos que indican las características de los electrones de los átomos. Esto, pues, basado en la teoría de Niels Bohr, el personaje que acabamos de ver en la primera diapositiva, y es el modelo atómico más aceptado y utilizado en los últimos tiempos porque, pues, es muy simple entender y realmente brinda un panorama más fácil, más fácil de entender. Entonces tenemos prácticamente 4 niveles cuánticos, que es el nivel N, el L, el M y el MS, y que cada uno representa cierta característica que va a realizar el átomo y el electrón, pero principalmente la configuración electrónica se centra en el número cuántico N y en el N, donde están los niveles de energía y los subniveles y las formas de orbital. Ya las demás, pues es realmente cómo está girando el electrón, si está girando hacia un lado, si está girando hacia el otro, etcétera. Pero la teoría de la configuración electrónica se centra en los primeros dos. ¿Y qué trata de explicar? Pues esto, ¿no? Prácticamente la ruta que va a seguir el electrón durante sus movimientos, ¿no? Puede ser normales. ¿Cuál va a ser ese orbital? ¿Dónde vamos a poder encontrar ese orbital? ¿Y cuántos electrones van a poder estar ahí? Entonces, se dan los 7 los 7 niveles de energía, y aquí están, y principalmente parten a través del acomodo de los números cuánticos. ¿Qué es lo que tratamos de ver? Pues aquí están los niveles de energía, 1, 2, 3, 7, y realmente pues existe un principio, ahorita lo vamos a ver también, de por qué cuántos átomos de electrones deben de estar precisamente en cada nivel. Y bueno, realmente lo que se trata de representar es esto, ¿no? Aquí está el núcleo, y aquí está el núcleo ya representado más gráficamente. Recuerden que está compuesto por neutrones y protones, y los electrones pues van a estar dando vueltas. Aquí está el primer nivel de energía, donde únicamente va a poder contener 2 electrones, y así sucesivamente, ¿no? Con la cantidad de electrones, y para poder lograr la máxima estabilidad. Entonces, ¿qué es la configuración electrónica? Pues es la forma en la que se distribuyen los electrones en los orbitales de un átomo en su estado fundamental, ¿sí? Y existen 3 principios que ayudan a entender esta idea, ¿no? Y valoran a, a, este, a esta actividad que es generar la configuración electrónica de los elementos. Una de ellas es que los electrones deben ocupar los orbitales en orden creciente de energía. Y para ello, pues, se ocupan la regla de las diagonales, ¿no? Empezamos con 1, y bueno, y recuerden que cada letra tiene
tiene un significado que fue lo que vimos ahorita en la primera diapositiva. Son 7 niveles y así sucesivamente se van duplicando los niveles de energía y a través de los subniveles, ¿no? El S, el P, el D y el F, y la cantidad de electrones que pueden contener en sus orbitales. Es decir, en el primer subnivel únicamente puede haber 2 electrones. En el siguiente subnivel van a haber igual 2 electrones. En el tercer nivel van a haber 6 electrones y 2 electrones, no van a ser 8, y así se va leyendo diagonalmente. Precisamente es el principio de la regla de las diagonales, porque te va diciendo pues, cuántos van a tener en cada subnivel. Entonces, el principio de la mínima energía va de orden decreciente, ¿no? Así como lo vimos en el diagrama, de poquitos a muchos. Luego viene el principio de exclusión de Pauli, donde dice que cada orbital acepta como máximo 2 electrones, los que deben tener espines contrarios. Y esto cuando se representa, pues se tiene que hacer primero, normalmente cuando estamos en ese subnivel, lo que se hace es que se representa con una flecha hacia arriba y una hacia abajo. O sea, no es válido tener dos flechitas hacia arriba, eso es un error. Entonces, normalmente siempre se llenan una y se parten con las de abajo, ¿no? Se tratan de contar en el mismo subnivel los electrones que están ahí. Por ejemplo, en este subnivel, empiezo a contar uno, y ahí si son los únicos electrones que puedo tener ahí en esa capa, termino ahí y vuelvo hacia abajo, ¿no? A contar hacia abajo. Ahorita lo vamos a ver más gráficamente. La regla de Hund, en el que dice que el llenar orbitales de igual energía, donde los orbitales de igual energía, que son los de P, los D o los F, los electrones se distribuyen siempre que sea posible con sus espines. Giro que hace el electrón paralelos, es decir, no se cruzan. Los electrones que van llenando varios orbitales pertenecientes a un mismo subnivel deben distribuirse de manera que primero cada orbital tenga un electrón. Y vean, aquí están ya más explícitamente la configuración electrónica. ¿Cuántos niveles tienen? Pues aquí está 1, 2 y 3, ¿no? Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos cuáles son las capas? ¿Cuántas capas están observando aquí? Porque aquí está el número, ¿no? 1, 2 y 3. Entonces, nos está indicando que pues, la configuración electrónica, que en este caso es el silicio de este elemento, pues tiene tres niveles de energía. Entonces, en el primer nivel de energía tenemos 2. Inicia 1, inicia 2. Y ahí es válido, ¿no? Ya no tenemos más cuadritos, pero ahorita vamos a ver aquí qué sucede con este P cuadrado. Después tenemos 2S2, y ahí está, ¿no? Está bien. Después viene 2P6, 1, 2, vean cómo es el correcto llenado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? No partimos de llenarlos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, primero los espines que están hacia arriba y luego los que están hacia abajo. Si hubiera 5, 1, 2, 3, 4, 5. Así quedaría. Y bueno, después sigue 3S2. Igual son dos electrones. Recuerden que las flechas indican el número de electrones que puede contener. Y después, vean, 3P2. Pero recuerden que el nivel P, ¿cuántas nos tenemos que regresar para que ustedes puedan entender esto? Vean, el nivel P. 1, 2, 3. Entonces el nivel P tiene 3 subniveles. Entonces tenemos que rellenar esos espacios por donde va a pasar el electrón. Entonces, uno va a quedar vacío porque en este caso el silicio nada más tiene 2 en su última capa. Entonces, 1 y 2. Y así va a quedar. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues esa es la representación. Entonces, el silicio tal vez necesita buscar esa configuración de otros elementos, ¿no? Para poder así generar la máxima estabilidad.
Y bueno, el primer nivel tiene pues 2 electrones, está lleno. El segundo nivel tiene 8 electrones, está lleno. Y el tercer nivel tiene 4 electrones, es decir, que no está lleno. Vean, tiene 2 y 2 son 4. Entonces no se alcanza a llenar. Y aquí lo pueden ver a través de una representación más gráfica. Tiene 1, 2, vean el primer nivel, 1, 2, después 6 y 2 son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 4 del tercer nivel. 1, 2, 3, 4. ¿Y cuál es la ventaja de esto? ¿No? Que pues les va a pedir unir a los elementos con otros a través de enlaces covalentes, etcétera. Ustedes entienden que existen pues múltiples enlaces que se pueden crear con los elementos. Entonces aquí este es un cristal de sílice. El sílice se puede unir a otros sílices y formar estas uniones. Y vean, si se fijan, está creando la máxima estabilidad. Entonces aquí en el centro ustedes pueden ver que existen 8 electrones que son los que se comparten en la última capa. Pueden comprender esto de la máxima estabilidad, entonces ahí está estable. Entonces existen subniveles y orbitales, ¿no? Los electrones giran en sentidos opuestos. El subnivel S únicamente puede contener 2 electrones en sus orbitales. El subnivel P, 6 electrones. El subnivel D, 10 electrones. Y el subnivel F, 14 electrones. Y bueno, eso es lo que les digo, que los espines indican que los electrones están girando en sentidos opuestos. ¿Qué estamos observando? Pues esto, ¿no? Este es el núcleo del átomo y el átomo se está comportando de esta manera, ¿no? Y aquí es donde entra la parte de la teoría de Schrödinger. Prácticamente estamos descifrando las 1000 posibilidades en las que se pueden mover los electrones. Y es lo que hablábamos en el video anterior sobre la clase de Dark, donde hablan precisamente de la teoría de Schrödinger, y precisamente esto es una idea de Schrödinger, en el que si metes el gato en una caja y metes un veneno, no sabes qué está pasando, ¿no? En ese momento. Sin embargo, pues puede que existan las dos hipótesis de que o el gato se muere o el gato sobreviva, ¿no? Porque por la caja de veneno se activó. Y realmente es lo que comentaba el compañero, no sabemos cómo se comporta la materia. Realmente la materia pues se puede comportar de muchos factores que influyen en la materia, y nosotros pues no siempre vamos a estar conscientes de qué está sucediendo. Tenemos el caso del azufre. Esta es la configuración electrónica del azufre. Ya la configuración electrónica, algunas ya las da algunas tablas periódicas sofisticadas. No siempre viene la configuración electrónica porque pues, recuerden que entre más grande es el número de electrones, pues esto es larguísimo, ¿no? Se va haciendo más grande, y los últimos electrones, los últimos elementos de la tabla periódica, pues son creados en laboratorios artificiales y realmente pues, tienen ahí la intervención humana. Pues, pero a lo que me refiero es que las que son radiactivas, como las de la bomba atómica y todo eso, pues son larguísimos sus configuraciones electrónicas. Obviamente que entre más pegados al número atómico 1, pues que es el hidrógeno, y hasta el cloro, ¿no? Todos esos que son los primeros elementos, pues son más sencillos. Pero bueno, entonces tenemos que el electrón, el número de electrones que posee el azufre son 16, y a través de los principios que acabamos de analizar, donde pues únicamente en el primer subnivel pues puede haber 2, en el siguiente 8 y en el siguiente 6. Sí, por el número de exclusión que no pueden contener más electrones. Entonces ya se acomoda en la configuración electrónica. Entonces tenemos cuántos niveles de energía. Tenemos un nivel de energía, 2 y 3, ¿no? Tres capas, que son las que ya están aquí. 1, 2 y 3. Después tenemos el número de electrones. Tenemos 2, 6 y 2, 8, y 4 y 2, 6. Es decir, también le hacen falta 2 electrones para llenar su última capa de energía, y el azufre poder estar estable con otro, ¿no?
Entonces, la configuración electrónica nos da esa idea de cómo se encuentran distribuidos los electrones de ese elemento y se puede encontrar en algunas tablas periódicas. Esto es lo que les comento. Ya, si ustedes buscan una tabla periódica, ahí va a estar expuesta la configuración electrónica. No todas las tienen, pero pues realmente es fácil de sacar, ¿no? Y bueno, ahí está el número de electrones. Y 2 más 8 y 6, pues es 16. Y también podemos obtener y practicar y hacer diferentes ejercicios con esto, con la configuración electrónica, porque la suma de electrones nos brinda el número atómico y el número y la tabla periódica Mendeleev cuando la ordenó, pues la ordenó con base al número atómico. Entonces, utilizando el siguiente ejemplo, si yo no sabría que estoy trabajando con el azufre, realmente yo con ver el número de electrones pues es 16, entonces yo podría irme a mi tabla periódica y aquí está el número atómico, vean aquí en chiquito, no confundir con la masa atómica, mucho ojo el número atómico, y es como, y está en orden, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, entonces así me voy, etcétera, hasta encontrar el 16. Y ahí está el azufre, vean, sí, ese es un ejercicio y a través del número atómico igual podemos obtener la configuración electrónica y de la configuración electrónica podemos llegar al elemento. Estos son los elementos, vean, tienen 102 electrones. El novelio, imagínense, aquí estamos trabajando con 16 electrones. Imagínense trabajar con 102 electrones, pues se vuelve un poco más complicado. Pero se puede y ya realmente se utilizan pues abreviaciones, ¿no?, en la configuración electrónica. Entonces, algunas configuraciones electrónicas de los elementos, de algunos elementos químicos, pues tenemos estos que son el hidrógeno, el carbono, el oxígeno, el neón, el sodio, el argón y el hierro. Recuerden, los gases nobles, que son, por ejemplo, bueno, ahorita vamos a ver, en el caso del neón, el argón, que tratan de utilizar la máxima estabilidad, es decir, que siempre en su última capa van a tener 8 electrones para poder estar estables. Algo que caracteriza a todos los gases nobles, ¿no? Que está el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón. Y bueno, estos son los números de electrones que van a estar dispuestos en cada capa, en la capa K, en la capa L, la capa M y la capa N. Y bueno, aquí están. Y bueno, empezamos con el hidrógeno, pues tiene únicamente un electrón, pues tiene una sola capa. Después viene el oxígeno, tiene 8 electrones, tiene la primera capa donde van a estar los 2 electrones y la siguiente capa donde van a estar los 6 electrones acomodados. Sí, recuerden que en la primera capa no van a entrar más que 2 electrones y en la segunda capa no puede haber más de 8 electrones. En el caso del neón, vean, tiene 10 electrones, tiene 2 al centro en la primera capa y 8 afuera. Vean, esto es lo que yo quiero que observen. Está entendiendo, está utilizando el principio de la máxima estabilidad. Y bueno, el sodio tiene 11. Y bueno, también muchas veces, bueno, les comentaba que se podía abreviar para los números atómicos que son más grandes, como en el caso del que les dije ahorita de 101 electrones, existe también así como existe la IUPAC que establece las reglas de la nomenclatura de la química, pues también están las reglas de la configuración electrónica y pueden nombrarse incluso, para abreviarse, ocupan principalmente el último gas noble que precede el elemento, ¿no? ¿Cómo se ve esto? Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando con el estroncio, la configuración en la configuración electrónica puedo abreviar al gas noble criptón para poder para no poder obtener una fórmula pues, más grandota, sino que lo abrevio, pero ese es otro tipo de abreviación, que no la vamos a ver porque la finalidad, lo práctico, pues es esta característica, sin embargo existe, sí se pueden abreviar, y para abreviar se ocupa el gas noble anterior del elemento, más próximo. Bueno, nos quedamos con el sodio. Vean, aquí está.
Primero tienen 2, luego 8, y ya se llenan sus niveles de energía, no puede entrar un único electrón que nos hace falta, y entonces se le agrega una capa más, ¿no? Igual con el 18, tenemos 2 electrones en la primera capa, 8 electrones en la siguiente capa, y los demás quedan en la tercera capa, ¿no? Según las características que vimos hace un momento. Y vean, aquí que pueden observar, pues el argón es un gas noble también y está compartiendo en su última capa 8 electrones, es decir, siempre está estable, está en su máxima estabilidad y puede compartir electrones, ¿no? Y el hierro, ven cómo se vuelve más complejo, el hierro pues tiene 26 electrones, en la primera capa 2 electrones, luego 8 electrones, luego 14 electrones y al final 2 electrones. Y esos 2 electrones pues van a andar ahí como loquitos buscando otros 6 electrones, ¿no? Para poder existir en una estabilidad. Y bueno, lo práctico de esto es que realmente comprendan que sí, los números que vamos a poder obtener a través de la configuración electrónica, pues lo que hace es que nos está visualizando la distribución de los electrones, ¿no? Y al final, pues el elemento lo que va a hacer es poder generar enlaces, ¿no? Para poder unirse, para poder entender con quién se va a unir, cuántos electrones va a compartir. Al final, ustedes deben de entender que la química parte del estudio de esos enlaces, ¿no? De que es necesario que a nivel molecular comprendamos que los electrones se comparten entre elementos para poder estar estables y que muchas veces esto se ha corrompido y ese es el principio de la bomba atómica. ¿Sí? ¿Qué sucedió con la bomba atómica? Pues realmente lo que tenían es que la fusión y la fisión nuclear es que aventaron átomos con grandes cantidades de electrones inestables, así esperando, y avientan al explotar, pues se corre un átomo, se activa un átomo, un elemento que pega al electrón, y ese electrón pega a los demás y entonces empiezan a dividir los electrones y empiezan a hacer una fisión nuclear y pues al nivel de energía, al momento de que cambian, ¿no? Los electrones, se liberan los electrones, pues como lo vimos al principio en la diapositiva, se libera cierta cantidad de energía. Ahora imagínense pues multiplicada por n elementos de eso, entonces la cantidad de energía que se libera pues es terrible. Eso Oppenheimer y Einstein pues ya lo tenían muy bien estudiado cuando participaron en el proyecto Manhattan en el 1940 para dar fin a la Segunda Guerra Mundial con Hiroshima y Nagasaki. Entonces, realmente, pues se dieron cuenta que el poder de entender esto pues es devastador, ¿no? La cantidad de energía que pueden estar establecidas en los orbitales. Y bueno, espero que hayan entendido un poco mejor este tema y es todo. Muchas gracias.